tardes. Hola. Profe, Sí, te escucho. este tema va a ser el último antes del parcial. Tengo que dar el tema de calidad, tengo que dar una parte de stock y tengo que dar en realidad es inventarios y tengo que dar localización. Lo tengo que dar entre hoy, según el cronograma, entre hoy y el jueves. Y ahí, de esta semana. Y ahí se termina todo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta antes de arrancar la clase? Sí. Del módulo 5 es. Sí. Creo que es más práctica, pero bueno. De la capacidad a mediano plazo. Sí. Acá cuando nos pide hacer un plan agregado con estrategia de nivelación. Sí. O sea, siguiendo el ejemplo de la teoría, uno tendría que hacer una sumatoria de todos los, ¿cómo se llama esto? De toda la cantidad de productos que se pide cada mes Sí. y dividirlo por los 6 meses para saber cuánto producir cada mes. Pero ¿qué pasa? Yo el primer mes en enero, yo si hago eso me da que en enero tengo que producir 8.000 productos y Sí. la demanda me pide 10.500. No hay problema, ¿no? Que esté en falta. No, espera, desconozco ahí el ejercicio. Sergio, hay una, pregunto, porque es de la práctica, hay Sí. una, tenés ahí, a la pregunta que hace el alumno, ¿tenés un inventario inicial? Sí, tenés un ¿En cuál inventario inicial. ejercicio, Julián? El último ejercicio del módulo 5, el de capacidad a mediano plazo. ¿El último ejercicio del módulo 5? Sí. A ver, pará. Contás con un inventario inicial, pero aún con el inventario inicial no llegas a cumplir la demanda. Bueno, posiblemente... ¿Pero cuál es tu pregunta puntual, Julián? Básicamente sobre el ejercicio 2, con la estrategia de nivelación. Porque según la El teoría de la estrategia de ejercicio. nivelación, yo lo que hago es hacer un promedio de lo que necesito cada mes para cumplir con la demanda total. O sea, sumaría todas las demandas de los 6 meses, lo dividiría por 6 y eso es lo que produzco cada mes. Yo entendí eso por lo menos. Pero haciendo eso no llego a cubrir la demanda del primer mes y del segundo. El ejercicio 2 de nivelación. Sí. A ver. No sé si puedo compartir pantalla de última para hacerlo. A ver, compartila. ¿Cuál es el pronóstico de ventas de los meses? 8.000. ¿8.000? Sí. A ver. No me deja. Sergio, ¿me permitís un cachito? Sí, ¿cómo no? Sí, Julián, lo que pasa que en toda estrategia de nivelación, cuando vos justamente nivelás, puede haber meses en los cuales no cubrís la demanda. Ah, buenísimo. No, yo no entendía eso porque Y pensé que siempre tenías que cubrirla. creo, si mal no recuerdo, este ejercicio creo que daba para eso. Los primeros meses te iba a dar que no cubrías la demanda. Claro. O sea, en este caso, como no te está diciendo que vos por no cubrir la demanda tenés pérdidas, supongo que no te importa mucho. Pero por lo que vi, había ejemplos en los que vos podías llegar a tener una pérdida, Exactamente. una penalización por no cumplir la demanda. Esa es, Julián, la decisión que vos tenés que tomar, justamente, en base a tus clientes, al mercado, al producto que vendés, en base a una serie de variables. Ah, no, perfecto. Bueno, eso está. Gracias. No, por nada. Bueno, Sergio, ¿está grabando, Sergio? Sí, ya está grabando. Bueno. Chicos, buenas tardes. ¿Ven ahí el tema de localización de instalaciones? ¿El título?
No, no se ve nada. No, tampoco lo veo. Vamos a ver. Ahora. Tampoco. Ahí. ¿Lo ven? Hola. No, tampoco. No. Ahí. Ahí se ve, Ahí. profe. Ahora sí. Bueno. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a ver el tema que quedó pendiente la clase pasada, para después pasar a ver el tema de calidad, que es en realidad lo que, viendo lo parte de localización, que es lo que quedó en la clase pasada, se completa el módulo 5. Y vamos a ver la calidad que es el punto más grande o más complejo del módulo 6. Y quedando después dos temitas chicos, que son inventario y cadena de suministros. Vamos a ver el concepto de localización. A veces hablamos muchas veces de lo que es la localización de la empresa, todo lo que se refiere a dónde ubicar la empresa. Cuando hay un estudio así de factibilidad, ¿no es cierto? Uno coloca una empresa o instala una empresa generalmente donde se tiene una serie en cuenta una serie de factores. El fundamental es la proximidad de los proveedores y la proximidad también, o los medios, ¿no es cierto?, de donde se encuentran los clientes, potenciales clientes. Pero también hay que tener presente esa proximidad, tanto de los proveedores y donde están los potenciales clientes, o la proximidad, o los medios para llegar a esos potenciales clientes, es lo que se conoce como la logística, o sea, las distancias y los medios de transporte necesarios para el aprovisionamiento, ya sea de insumos como de puntos. Cuando nosotros vemos esos factores, ¿no es cierto?, tenemos que analizarlos.
Y básicamente los factores a elegir para ubicar o instalar una determinada empresa son determinantes, son fundamentalmente, los dominantes fundamentales son el costo, la calidad, la entrega y la flexibilidad. El costo, que básicamente es el costo de transporte, de la logística. Acuérdense que yo les había dicho que con el tema de lo que es los costos de seguro, los costos de repuesto, el costo de los combustibles, la logística, ¿no es cierto?, en la República Argentina se lleva un valor muy importante del costo del producto. Puede llegar incluso hasta un 35%. De hecho, hay muchas empresas que tratan de la logística terciarizarla. Es un medio terciarizable, para directamente desvincularse de todo lo que sea el tema de costos y el tema de repuestos, ¿no es cierto? Y tener una flota de transporte, ya sea de camiones fundamentalmente, como en el caso de transporte fluvial. En el caso de transporte ferroviario, que sería lo fundamental en este caso, la Argentina adolece de una red ferroviaria importante para hacer todos esos transportes, traslados, que es el grave problema que tenemos desde que se instaló toda esa vía ferroviaria a través de la inversión inglesa y después se dejó venir abajo en forma estrepitosa en el país con el pasado de los años. Entonces, las vías férreas son muy importantes. Si ustedes van a cualquier país de Europa, Italia, Francia, España, los transportes férreos son muy abundantes. Hay tanto en lo que se refiere a lo que es vías de transporte, ya sea de pasajeros, como vías de transporte de trenes de carga. Eso es muy económico y bueno, acá directamente por factores extras, más factores de orden gremial muy importantes y de muchas presiones, hace que el transporte por excelencia sería el camión. Y el camión, y hay muchos, hay un gran monopolio y fundamentalmente lo que hay también es un costo muy elevado por de los mismos medios de transporte que se refiere, ¿no es cierto?, en este caso, automotor. Entonces, el costo de la localización en lo que sería la logística es un factor muy importante a tener en cuenta. El otro tema es la calidad ya sea de ese traslado, la calidad del producto que uno tiene, ¿no es cierto?, la calidad donde va a recibir la materia prima o de dónde va a recibir la materia prima. El otro factor fundamental es la entrega a tiempo de la misma, para que yo pueda producir el producto elaborado y lo pueda entregar a la cartera de clientes mía propia y poder satisfacer esa demanda. Y por el otro lado se refiere a lo que es la flexibilidad, que bueno, en ese caso la flexibilidad de la logística es muy escasa por lo que le acababa de decir al principio. Pero bueno, la flexibilidad, cuando hablamos de flexibilidad, es la entrega y la rapidez de la misma. Y los costos lo más económicos posibles. Quiere decir que nosotros, básicamente, los ítems o los factores para establecer una localización en la industria, ¿no es cierto?, entran en juego con esos factores, pero los factores dominantes son estos 6 básicos, son esos 6 ítems que se mencionan acá. Primero, que haya un clima laboral favorable para la instalación, que haya incentivos, que haya, en el sentido que haya un polo de desarrollo, que sea bien recepcionado en la zona o en la región. Fíjense que eso ya lo habíamos algo mencionado cuando hablábamos de lo que era un clúster industrial o la formación de una industria al principio de la materia, donde era un polo de desarrollo. Bueno, ese es el clima favorable, laboral favorable, que la región acepte y esté contenta y feliz con la instalación de una industria que genera fuente de trabajo y trae también desarrollo no solo en la ciudad, y desarrollo de otros rubros y todo lo que trabaja alrededor de una determinada industria. La proximidad de los mercados, lo había mencionado. La calidad de vida de los habitantes, mejora sustancialmente la calidad de vida de los habitantes el hecho de que haya
una localización industrial. La proximidad de los proveedores, por un lado, y los recursos. Generalmente el proveedor va a tener directamente recursos para fabricar sus productos, ¿no es cierto?, próximos. Entonces, vienen los dos combinados, ¿no es cierto? Es la proximidad del proveedor y el recurso natural para hacer esas autopartes, esos componentes o subproductos de mi producto que yo voy a elaborar en forma final en mi industria. Proximidad a las instalaciones de la empresa matriz. Si la empresa, por ejemplo, en el caso de que sea una empresa, una subsidiaria, bueno, que la empresa matriz tenga una conexión o una proximidad a la misma. Y después, bueno, todo lo que sería costos aceptables de servicios públicos y bienes raíces. Esto es fundamentalmente todo lo que es las regalías. Las autoridades, el Estado, en este caso puede ser provincial o local, ¿no es cierto?, presente o de una serie de beneficios aceptables o respecto a los servicios y a los bienes raíces que se facilitan para la industria. Por ejemplo, hay tendencias en el cual, por ejemplo, el parque industrial nuestro, tenemos facilidades para instalarse en distintas parcelas, con regalías y con servicios, excepciones de servicio en lo que es la instalación de la industria hasta que un determinado periodo, 4, 5, 6 años, en el cual empieza a desarrollar y a producir en gran escala, ¿no es cierto?, los productos en el cual dieron origen a que se instalara el mismo. Entonces, todos esos beneficios que son bien aceptables por el Estado, porque lógicamente son generadores de mano de obra tan necesaria. Bueno, o sea que estos serían factores individuales los más importantes para que dé lugar a mi conveniencia de instalar una industria o una planta determinada procesadora de una multinacional, etc. Entonces, cuando uno habla directamente de estos factores, uno lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es ponderarlos. Nosotros los ponderamos. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso, de hecho en la práctica van a tener unos ejemplos, en el cual, por ejemplo, uno hace una localización, pero generalmente las alternativas de localización, después de un análisis técnico-económico, que no lo van a hacer ustedes si no hay gente experimentada para hacer un proyecto de inversión, lo que hace directamente es dar opciones. Por ejemplo, ubicar una determinada planta y, por ejemplo, en una provincia y buscar, por ejemplo, en el parque industrial, qué sé yo, en la localidad de San Juan o Capital, o en el parque industrial de Caucete, que también sería en este caso sería sí, Caucete también de San Juan, ¿no es cierto? Ver directamente en qué lugar, ¿no es cierto?, les conviene para, en función de la proximidad de esos mercados y la proximidad de los proveedores. Y hace un análisis técnico-económico, pondera, ¿no es cierto? Entonces yo le doy, por ejemplo, a estos rubros, le doy un grado de valor, ¿no es cierto? Y comparo, de esa manera, por ejemplo, lo pondero de 1 a 10, y en función de eso, el que tiene mayor puntaje, ¿no es cierto?, es el que me define una tendencia. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una comparación más importante, ¿no es cierto?, de todas estas, que se refiere a un método de carga a distancia, o un método de aplicación de carga a distancia, en el cual es el determinante. ¿Por qué? Porque se acuerda que nosotros habíamos visto cuando analizamos estudio de métodos, lo que era directamente el método de carga a distancia en un taller, cuando analizábamos las distintas ubicaciones de los procesos, los distintos sectores de un taller. El objetivo de ese análisis era directamente reducir, ¿no es cierto?, los traslados en su mínima expresión, de manera de que no haya tiempos improductivos. Bueno, acá es un poco similar el objetivo. Lo que nosotros hacemos acá es reducir con este método, ¿no es cierto?, los recorridos, ¿no es cierto?, de un centro de distribución a una industria que abastece, ¿no es cierto?, para en su momento limitar al máximo esas distancias
Y esas cargas, las cargas serían unidades económicas de traslado, ¿no es cierto? Por ejemplo, de una determinada cantidad o de un producto determinado, o qué sé yo, rollos de bobinas de planchas de acero. Entonces la carga sería el costo de ese traslado por unidad. Y el tema directamente es las distancias de recorrido. ¿Por qué? Porque hace, como yo le dije, a la macro más importante de lo que sería el análisis de una localización, que sería la logística. Tratar de buscar las distancias mínimas y a los costos más accesibles. Entonces, un factor determinante que se aplica, un algoritmo matemático que se aplica, ¿no es cierto?, es el método carga-distancia, que en su momento lo habíamos visto con los talleres, con los recorridos, ¿no es cierto?, de una sección a la otra, esos recorridos, y acá es un poco más sofisticado. ¿Por qué? Porque estamos viendo directamente todo lo que sería los kilómetros de recorrido de un centro al otro, o un centro de distribución a la industria, ¿no es cierto?, a través de distancias geométricas y distancias en el terreno. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí. Bueno, esto, por ejemplo, que ustedes están viendo, es un cálculo, ¿no es cierto? Esto está en el Riesman, que es uno de los libros que está aconsejado también para esta evaluación. Esto es un cálculo en el cual me da dos opciones de potenciales localizaciones. Supónganse que acá tenemos directamente unos ejes cartesianos, ¿no es cierto? Este-norte, Supóngase que esta es una instalación o un terreno, una geografía determinada y estas marcas, las A, C, D, o sea, estos segmentos determinados serían provincias o localidades. Hablemos de localidades, para ser más genérico. Bueno, acá lo que nosotros tenemos son analizadas, ¿no es cierto?, dos alternativas de ubicación de un centro de un depósito general para distribuir a los centros de distribución. Supóngase, ¿cuál sería el depósito general, ¿no es cierto?, o donde hay una logística determinada para trasladar? En el primer ítem son dos alternativas, por decir el cálculo de puntaje de distancia para dos posibles localizaciones. En el primer ítem sería directamente en la localidad con el punto C, y la segunda opción sería la localidad en el punto F, o la localidad F en el punto correspondiente. Y lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no es cierto?, son coordenadas euclidianas dentro de un espacio geográfico, ¿no es cierto? Quiere decir proyectadas en el espacio X, que sería en este caso el este, e Y, que es lo que representa, ¿no es cierto?, la proyección de ordenadas. Quiere decir que eso serían las distancias X, Y. Si nosotros tenemos una diagonal, va a haber una proyección de X y una proyección de Y. Entonces, supóngase que ya está definido, en función de estos ítems, en una ponderación dada, ya está definido que me dan como dos alternativas más probables, ¿no es cierto?, la ubicación en C, en el punto C del centro de distribución mayoritario, y en el punto F como segunda opción. Y tengo que distribuir a las otras localidades. Bueno, lo que se hace acá es lo que estaría definido acá en este cuadrito de acá abajo. Fíjense que las coordenadas, ¿no es cierto?, de cada una de estas localidades está dado por estas coordenadas acá entre paréntesis. Quiere decir que acá, por ejemplo, sería 5,5 millas, en este caso, pues es americano, ¿no es cierto?, respecto a X, y 4,5 millas respecto de Y. 8 millas respecto a X y 5 millas respecto de Y. 2,5 millas de X y 4,5 millas de Y. Y así sucesivamente. Este sería directamente el centro, la opción 1. Y la opción 2 es hacer la distribución mayoritaria en el punto F, ¿no es cierto?, en el cual vamos a tener localizado en 7 millas de este y 2 millas respecto de Y. Y distribuir a los otros centros. Fíjense que los otros centros son los mismos. Bien. Por el otro lado, acá hay, entre corchetes, hay definido, ¿no es cierto?, un valor.
Este valor es el costo, la carga, lo que definimos como carga, que puede ser directamente el costo de trasladar, por ejemplo, una bobina, como yo les dije, de planchas de acero a un determinado lugar. Ese es el costo. O podemos referirlo como un costo total. Esto serían unidades económicas. Por ejemplo, trasladar algo, una mercadería total, de este punto a este punto, hay un costo de 10. Perdón, profe, pero ¿no dice que es la población en el cuadro abajo? Población se refiere a... a ver, esta población yo la refiero si tengo que trasladar personal, por ejemplo. Si yo lo que a la población acá es genérica, me refiere, por ejemplo, puede ser, no lo tomen población como seres humanos, tómenos, por ejemplo, como el hecho de que sea, esto se llama intensidad, esto es como que sea personas, ¿no es cierto?, o trasladar, o puede ser trasladar, considerar acá población, por ejemplo, insumos, ¿me entiendes? Puede ser, por ejemplo, esto es un dato estadístico. La población se refiere no a la parte, aunque parezca, no es solamente al ser humano, sino el hecho de carga. Por ejemplo, yo tengo una logística determinada y tengo que transportar, ¿no es cierto?, cilindros de acero, como yo les dije. La población acá sería directamente la cantidad que yo tengo que trasladar de un lado al otro. ¿Población de qué? De cilindros de acero. Es algo genérico, ¿me entienden? Eso es lo que quiere significar. Si yo tuviera que trasladar, estos fueran estaciones de transporte de logístico de personal, sí, podrían ser personas. ¿Me entienden lo que te quiero decir? Pero acá lo que se refiere es solamente a la intensidad, a lo que se traslada. Si yo te considero el chofer y el personal y el transporte como un medio, ¿no es cierto? Esto sería lo que yo voy a trasladar. 2 personas, o 2 cilindros, o 2 tambores, o 10 paquetes, o 10 encomiendas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Se entiende? No sé el que le preguntó. Sí, está bien. Lo que no se refiere a la población de la ciudad, sino a la... No se refiere a población física, o sea, se refiere a lo que vamos a trasladar. A eso. Cantidad de algo, básicamente. Cantidad, exacto. Cantidad de algo. Capaz que se ha trasladado, tendría que ver bien el texto, pero esto es genérico, ¿entiendes? Por ahí capaz que lo que hacen ahí es transporte de personas, pero esto es genérico. Es la localización, por ejemplo, si yo tengo acá que trasladar una logística de personas, porque tengo, qué sé yo, un obrador, sí, estos serían personas que tengo que trasladar de un lado al otro, que sería la intensidad. Pero si estos son, por ejemplo, cargas, ¿no es cierto?, es otra cosa distinta. Si estos fueran energía, y esto puede ser kilowatt, también esto lo puedo analizar como un sistema de redes, lo mismo. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, por un lado, fíjense, yo tengo que definir una intensidad o un traslado de una población de 2, ¿no es cierto?, de un sector de Sensaya determinado que sería A, ¿no es cierto?, que tiene coordenadas 2,5, 4,5, y tengo que trasladar esa carga, ¿no es cierto?, a una distancia, de acá sería 5,5, 4,5, que sería 10. Este 10, evidentemente, no lo tomo ahora, porque este es el punto central. O sea que acá hay una distancia 0. Este sería la referencia, no tengo que trasladar nada acá. Lo voy a usar para este, pero no para este. Este acá se anula. Entonces voy a tener que trasladar, por ejemplo, de una coordenada A 2,5, 4,5, a la coordenada central, que sería 5,5 y 4,5, una carga de 2, y una distancia que va a estar definida como, fíjense, si acá tenemos 4,5 y 4,5, de I quiere decir que acá va a ser 0. Y la distancia que va a ser 5,5 menos 2,5 van a ser 3 millas en este caso, ¿no es cierto?, que es lo que hay que trasladar. Quiere decir que yo transporto de este centro a este centro 3 millas, ¿no es cierto?, por la distancia que es 2, quiere decir que el momento va a ser 6. 6. ¿Se entendió eso? Vamos a otro. Vamos a trasladar, por ejemplo, el B, ¿no es cierto?, que va a estar en un centro de 2,5 a 2,5, ¿no es cierto?, lo vamos a trasladar al mismo punto. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser, fíjense, va a ser 2,5 y 2,5, y acá sería 4,5. Entonces vamos a tener
Fíjense, respecto de X, va a ser 2,5 menos 5,5 va a ser 3. Y respecto de Y, va a ser 2,5, ¿sí? Menos 5,5, no, al revés, perdón. Respecto de 2,5, 2,5, a este 5,5, 5,5. Está bien. Respecto de Y, va a ser 2. Este es X. Respecto de X va a ser 3, perdón. Sería 5,5 menos 2,5 es 3. Y respecto de Y, va a ser 2,5 menos 4,5 es 2. Quiere decir que la distancia a recorrer euclidiana va a ser 5. Por 5 que es la carga, 25. Vamos al punto central, que acá no hay ningún recorrido, porque es la opción que yo elegí, una de las opciones que yo elegí. Quiere decir que acá vamos a tener esta carga, está acá, no la tengo en cuenta, no entra en juego, porque en realidad lo tomo como un centro propio, ¿no es cierto? Y quiere decir que el momento es 0. Vamos directamente al D. Vamos a tener 5, ¿sí? De X. Y acá llegamos a 5,5. Quiere decir que acá vamos a tener 0,5 de X. Y con respecto a Y, ¿qué van a hacer? 4,5 menos 2 va a ser 2,5. Quiere decir que vamos a tener 3 de distancia. Distancia 3 por 7, 21. El momento de carga a distancia va a ser 21. Vamos a hacer directamente el E. El E sería 8, ¿sí? Menos de X menos 2,5, vamos a tener, el E vamos a tener 2,5, porque sería 8 menos 5,5. Y con respecto al I, va a ser 5 menos 4,5, va a ser 0,5. Quiere decir que la distancia va a ser 3, multiplicada por el 10, que sería lo que yo transporto, la carga, la intensidad que yo transporto, serían 30. Vamos al G, que sería más desfavorable, que sería 9, ¿sí? Menos 5,5 va a ser 3,5, y con respecto a I va a ser 4,5 menos 2,5 va a ser 2, 5,5. 5,5 por 14 da 77. Quiere decir que el I más D total a transportar de todos estos puntos de distribución, o de consumo, llamémoslo consumo esto, al centro de distribución, va a ser 239 la carga total. Si yo hago la segunda opción, que es la otra resultante que a mí me había dado en el análisis técnico-económico, ¿por qué? Porque estas ponderaciones que yo les mostré anteriormente son las de mejor puntuación, entonces me quedo con dos opciones, o por otros factores que decir, bueno, descarto la segunda porque no es la ideal y busco la tercera, eso que queda criterio de tipo heurístico, no solamente de tipo de cálculo o de estadística, sino también de tipo de opinión o conveniencia, ¿sí? De tipo heurístico. Entonces lo que hacemos directamente es definir esta segunda opción, en el cual mi centro ahora de abastecimiento va a ser el F, y mis centros de consumo van a ser todos los demás, incluido el C. Quiere decir que acá se anula el F, que fíjense que es 0, que sería este que está acá, para distribuir de 7,2 a 7,2 es lo mismo, ¿no es cierto? Estamos en 0. Y hacemos el mismo análisis para todos los demás puntos. Por ejemplo, si queremos hacer el traslado de C al F, acá está, vamos a ver, acá, al F, va a ser 7 menos 5,5, ¿no es cierto? Es 2. En el caso de, estamos hablando en el caso de G, perdón, en el caso de G. En el caso de G vamos a hacer 9 menos 7 sería 2. Y después 2,5 menos 2 en esta distancia, 7 menos 9 es acá, y en esta distancia sería 2,5 menos 2, sería 0,5, me va a dar 2,5. Multiplicado por lo que yo tengo que trasladar, que son 14, me da un momento de 35. Lo mismo sería acá, por ejemplo. Bueno, estos son lo mismo, esto que está acá, para no repetir tanto. Vamos directamente, distribución A, centro de distribución A. Vamos de 7,7 a 2,5 de X.
quiere decir que me va a dar 4,5. Y por el otro lado tenemos 4,5 a 2 de I, me va a dar 2,5. Quiere decir que acá tenemos me va a dar una distancia de 7 euclidiana y con la carga que sería directamente A, que sería 2, va a ser 2 por 7, 14. Y tenemos acá el momento total de la suma, nada más que analizando con respecto al centro de distribución F. ¿Cuál sería el que yo analizo de las dos en conveniencia de localización? Y evidentemente tiene que ser el recorrido o la carga de momento más corta, porque va a ser las distancias recorridas más cortas. Y evidentemente me voy a quedar con la opción de localización F, que tiene 168 respecto a 239. Todo eso, por supuesto, con condiciones estas iguales, o sea, competitivas, ¿me entienden? O sea, yo analicé esto y como resultado me dieron esas dos opciones. Y después lo que tengo que analizar ahí es la logística, que esa es la que verdaderamente es gravitante para todo el mundo, pero en la Argentina mucho más, por los costos. Entonces, y costo final del producto. Entonces, eso es algo fundamental. Por eso tiene tanta importancia la medición de carga a distancia. Conclusión, uno directamente hace una ponderación neta de todo esto en función de varias alternativas de localización de la industria, fundamentalmente proximidad de mercados, clima laboral favorable, la parte de regalías o de facilidades respecto a la instalación por parte del Estado, proximidad de las empresas matrices, proveedores, cómo tengo que ubicarlo, ¿no es cierto? Y por el otro lado, ¿no es cierto?, todo lo que es de las dos opciones que puedan presentarse, puede ser que haya una sola, pero las dos opciones que puedan presentarse, o tres, aplicar el método de carga a distancia para ver cuál es la logística más corta, ¿no es cierto?, el traslado más corto dentro de un pie de igualdad respecto a las condiciones de margen que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, de nada sirve, acá por ejemplo tenemos, supónganse, ahora está muy desarrollado, pero históricamente ya está prácticamente anulada porque lo que era, por ejemplo, todo lo que es la red de gas, póngale. La red de gas, que sería todo lo que es parte ahora que sería transportadora de gas del sur, ¿no es cierto? Todo eso directamente está en los yacimientos, en Vaca Muerta y en la parte de Neuquén. Entonces, todo ese oleoducto, ¿dónde se va? Pasan siempre por Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque tenemos una logística en Bahía Blanca de un polo petroquímico y también hay proximidad en el puerto para poder hacer, por ejemplo, en Cerri y en otras localidades que es esperen, ahora no me acuerdo de la localidad, en la misma localidad de Bahía Blanca, en el puerto, que es Galván, ¿no es cierto? Ahí directamente hay un medio para reabastecimiento de buques transportadores de gas, que son los mismos que vienen ahora o que han venido cuando nosotros teníamos déficit de provisionamiento de gas. Bueno, esos centros logísticos están determinados. No me sirve de nada hacer un paso, por ejemplo, respecto a un gasoducto que pase por un polo como Bahía Blanca si verdaderamente no hay explotación ni hay medios para sacar ese servicio y exportarlo. Supónganse si nosotros vamos a exportar gas. En su momento exportamos, dejamos de exportar, volvimos a exportar y ahora estamos en veremos de nuevo. Pero bueno, eso es el grado de importancia respecto a lo que sería, les puse como un ejemplo industrial respecto a la logística. Otro caso sería si, por ejemplo, yo tengo que sacarlos, los productos, por un medio de transporte también, y vía fluvial, y no tengo directamente ni ríos navegables ni puertos con calado para hacer ese traslado. Respecto a los ferrocarriles no podemos mencionar mucho porque no hay, salvo un poco el desarrollo que se quiere hacer ahora, que todo siempre se habla, pero no hay que es el NOA y todo el desarrollo ferroviario del norte, pero bueno, eso es importante para sacar los productos hacia los países vecinos, incluso para el lado de Chile. Pero bueno, eso es necesario un desarrollo ferroviario que hoy por hoy no lo tenemos. Estamos hablando de logística, por eso estamos hablando de este tema, de las cargas y la distancia, de lo que yo tengo que trasladar. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda al respecto? Chicos, pregunten, por favor, porque ya ahí terminamos. La logística es eso. Y va a haber un cálculo de carga a distancia, creo, en la práctica, respecto de, o ponderaciones respecto al transporte, de la logística y la localización. ¿Alguna duda? Hola. Sí, entonces ID es momento, lo definís como momento a ID. ID es momento, es la distancia por la carga que yo transporte. La carga puede ser población, como decís vos, puede ser genérico, puede ser directamente ganado, puede ser cabezas de ganado, puede ser trasladar rollos industriales de algo, puede ser personal, si verdaderamente tengo que hacer un transporte de gente, por ejemplo, a un yacimiento. Eso es lo que yo traslado. Y la distancia que está traducida en... Pero, ojo, esta carga que estamos hablando de este valor, se traduce en costo, ¿no es cierto? Se traduce en lo que yo tengo que trasladar en el costo, ¿no es cierto? En el costo del viaje también, ¿sí? En unidad económica. ¿Entienden? Perfecto. Bueno, no sé, chicos, esto es lo que vamos a ver exclusivamente del tema de logística. ¿Alguna otra duda de esto? De logística, no, perdón, de localización. ¿Alguna duda? Bien. Si no hay más dudas, vamos a ver si puedo... ahora entrar con el tema de... calidad. ¿Lo ven ahí, calidad? ¿Hola? Sí, se ve bien. Bien. Vamos a entrar en lo que sería el punto como disparador, el módulo 6. El primer tema, el módulo 6 son tres temas. El más largo, que es el tema de calidad, el inventario y los suministros. Pero estamos viendo, nosotros hablamos de calidad ya, de concepto de lo que era calidad. Pero lo que tenemos que ver ahora es el control de la calidad, las técnicas de control de calidad. Pero vamos a hacer una revisión. ¿Qué es calidad? Hay montones de opiniones respecto a definiciones de calidad. Por ejemplo, la más conocida es alcanzar o superar la expectativa de los clientes. Esto es un concepto nuevo y ya vamos a ver por qué. Porque antiguamente uno hacía un concepto de calidad o definida de calidad de un producto para sí. Uno hacía un producto de calidad en función de los materiales con que hacía ese producto y en función de la fiabilidad del mismo. Pero no hacía directamente no había un enfoque hacia lo que sería la clientela, entendiéndose por clientela personal especializado que entiende ese producto y que se lo puede ofrecer a sus clientes minoristas. No había un concepto de eso. Uno fabricaba un producto de calidad, pero en realidad no había mucha consulta respecto a lo que opinaban los vendedores intermedios, conocedores del producto, para venderlo y para promocionarlo. Entonces, el concepto nuevo, ¿no es cierto?, es muy, muy nuevo, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto de 60, 70 años para atrás, ¿no es cierto? Estamos hablando de alcanzar o superar la expectativa del cliente, en fijarse de que mi producto es apetecible por el cliente. Yo puedo hacer un producto de calidad en fabricación, pero de calidad también de diseño, que vamos a ver un concepto, pero capaz que el cliente esperaría algo más de ese producto, o alguna característica de funcionamiento superadora y no la encuentra. Perfecto. Entonces, es alcanzar o superar las expectativas del cliente. Otra definición, propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que la restante de su especie. Yo puedo hacer una comparativa entre dos productos, ¿no es cierto?, similares,
y estoy buscando algo que sea apreciable igual o mejor, ¿no es cierto? Que tenga la famosa ventaja competitiva que uno busca es en eso, que mi producto sea superador con respecto a la competencia. El grado de satisfacción que produce el cliente es una definición muy similar a la primera, alcanzar las expectativas del cliente. Y grado conjunto de características inherentes que cumplen con el requisito. Eso directamente hablamos de lo que sería lo que yo diseño a lo que yo voy a fabricar, que cumple lo más parecido con el requisito. Calidad no es lo mejor, sino lo mejor en función de su precio de venta. La calidad no puede ser desligada de su precio. Y es cierto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de valor? Uno cotejaba el costo, por ejemplo, si había una imitación, pero no podía desligarlo del precio, porque el valor del costo me definía a mí el precio. Y había que ver directamente si yo tenía ese margen famoso del 16, 17, 18, 20%, para que me quede directamente un margen de ganancia en el precio del producto. Entonces, eso es directamente lo mejor que yo puedo hacer. Ahora, fíjense una cosita. Dice, grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos dos conceptos definidos, que eso está en los textos también, cuando hablamos de calidad de diseño y calidad de fabricación. Yo puedo hacer un producto que sea de muy buen diseño, excelente, pero que tenga falencias en la fabricación. Por ejemplo, puedo tener el caso típico directamente es el diseño, por ejemplo, de un par de zapatillas. Uno directamente diseña una zapatilla de nombre, buena, un tipo Nike, ¿no es cierto? Bien diseñada, bien trabajada, material de primera. Eso es una calidad de diseño. Y yo puedo sacar una imitación de esa zapatilla. Entonces yo directamente hago mi diseño, al ser una imitación, es bueno, porque tiene un muy buen diseño, buena estética. Entonces a los ojos entra, tiene una buena calidad de diseño, pero seguramente no va a ser una Nike. Entonces los detalles de fabricación, ¿no es cierto?, van a ser espantosos, va a tener problemas de pegado, algún lugar donde tendría que haber costura en las plantillas no la hay, el grado de comodidad, los materiales que yo uso para plantillas no son buenos, entonces por ahí no son cómodos, el grado de elasticidad que tiene la suela no existe, por más que le ponga cámara de aire o no, que es clásico, o lo que sería la gran definición que tiene en este caso la marca, ¿no es cierto? Y la fabricación de esa zapatilla no es buena. Quiere decir que desde el punto de vista de la comodidad, que es lo que uno aprecia, o lo que sería lo que define como, en zapatilla se llama el calce o la horma del zapato, o de la zapatilla en este caso. Entonces, tiene una calidad de diseño buena, pero la fabricación no es la misma, no es una Nike. Bueno, esa es la diferencia entre lo que sería calidad de diseño con respecto a la calidad de fabricación. Puede haber productos muy bien diseñados, pero el proceso de fabricación no es bueno. Como puede haber también distinto. Puede ser un producto que esté muy bien fabricado, muy bien construido, y en realidad el diseño no es bueno. Por ejemplo, no tiene una puntera, o tiene directamente un lugar donde se desgasta mucho, y con el tema de los pies, los dedos, y se abren las costuras, ¿no es cierto? No tiene refuerzo en los tacos, o en la parte del talón, o en la parte de la puntera propiamente dicha. Entonces, hay la fabricación es de 10, pero el diseño no es bueno. Quiere decir que eso, ¿no es cierto? Fíjense que que tenga calidad de diseño y calidad de fabricación, no quiere decir, no le aseguro a ustedes que la calidad de fabricación sea la misma. Por eso estamos hablando de lo que es diseño y lo que es la fabricación. De ahí la expresión esta que dice acá, grado del conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Si yo estoy directamente, cumplir con los requisitos ¿de qué? De diseño. Todo lo que yo pongo en el conjunto de las características tiene que cumplir con ese requisito de diseño. ¿Por qué? Volviendo al concepto de acá, alcanzar o superar las expectativas del cliente, ¿sí? ¿Por qué es importante la calidad? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque yo quiero que satisfacer al cliente tenga una buena calidad de diseño y
tenga un éxito. Esta supervivencia o éxito de la organización quiere decir que yo tenga una ventaja competitiva en ese producto y, por supuesto, me dé a mí beneficios de márgenes de ganancia. Quiere decir que yo tenga éxito en esa organización o en ese emprendimiento, ¿no es cierto? Y de esa manera tenga márgenes de ganancias adecuados. Dice, satisfacción del cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender sus necesidades, lo que habíamos dicho, cumplir los requisitos que piden e incluso esforzarse en sobrepasar las expectativas del cliente. Esto es lo que uno ve ahora en el concepto de calidad en la óptica nueva, que yo le decía de los 60, 70 años atrás. Es un concepto nuevo de lo que es calidad de un producto. Y acá nosotros tenemos, ¿no es cierto?, cómo se fue evolucionando la calidad desde el principio, ¿no es cierto?, a el concepto de calidad total. En el tiempo, ¿no es cierto?, primero estábamos énfasis en los productos, calidad como cumplimiento de las especificaciones, control de calidad como una inspección, ¿sí? Y respecto a un nivel de enfoque. A medida que se hacía énfasis en el proceso de manufactura, en la fabricación se tiene que seguir cumpliendo las especificaciones. Y hay que hacer un control estadístico de los procesos para ver si esa cantidad que uno fabrica, hay un porcentaje de rechazo o no, para poder rever o no esa partida presupuestaria. Quiere decir que ahí hace hincapié en esas cosas. Estamos entrando ya en el proceso de lo que es el control estadístico del proceso. Y eso da lugar hoy, en la actualidad, a el concepto de calidad total. El famoso just in time de Japón, que es directamente calidad total, todo en calidad, una gran inversión en calidad para que el producto sea 99,9% de fiabilidad, fiable y excelente. Ese es lo que se paga un poquitito en una estrategia de diferenciación, un plus, es un plus. Y es el concepto de calidad total, que es calidad como satisfacción del cliente, calidad total de productos y servicios, si estamos hablando de un servicio, no es necesario hablar solamente de manufactura, y control total de la calidad como una forma de administrar una organización, como una forma de que el control de calidad es lo que maneje y lo que domine en ese enfoque sistémico la organización, la empresa en sí. Eso es lo más importante. Y hago un cuadro comparativo de lo que era el concepto 70 años atrás, lo que era la calidad, a lo que es ahora. Comparación del viejo enfoque de paradigma de calidad con el nuevo de calidad total. Antes, cumplir estándares y procedimientos definidos. Había una definición de estándares que los daban las normas, ¿no es cierto? Y había que cumplir esos estándares. Ahora, aparte de eso, es que esas especificaciones satisfagan todo lo más posible las necesidades o las expectativas de la clientela. Antes, invertir tiempo y dinero. Ahora el concepto es ahorrar tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque yo invertía en tiempo y dinero, pero si yo aplico una técnica de control de calidad total que va a significar un costo adicional que lo voy a tener que poner, ¿no es cierto? Voy a tener que hacer esa estructura de control de calidad más consciente y de calidad total de todo, monitorear todo, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es ahorrar tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque el producto va a ser muy fiable y va a tener una vida útil apreciable y no me voy a tener errores de repuestos, de aprovisionamiento, de marketing, de cambios, etc. Entonces, antes se invertía el concepto de tiempo y dinero y ahora se ahorra tiempo y dinero, ¿pero qué? Profundizando más el concepto de la calidad total. Antes la calidad es responsabilidad de unos pocos, ahora la calidad es responsabilidad de todos. Este es el concepto de enfoque sistémico dentro de lo que sería la industria, que desde el aprovisionamiento de la materia prima que uno sabe que tiene que pedir normas, norma ISO que ya lo vamos a ver, normas de calidad o norma directamente de básica y que esa materia prima tiene que cumplir esos requisitos para entrar en la parte de la expedición de la empresa, ¿no es cierto? Desde ahí, de la materia prima hasta el producto final. Entonces, que la calidad en la parte del diseño, en la parte de fabricación, en todas las áreas específicas,
se sigue monitoreando el concepto de calidad. Quiere decir que es una responsabilidad de todo el proceso productivo. Cuando entendiéndose como enfoque sistémico, vuelvo a repetir, del ingreso de la materia prima hasta el producto final. Todo la cadena de valor de la producción de un determinado producto manufacturero. Antes detectar los errores, y ahora hay que evitar los errores. Antes había lo que sería un control de calidad y detectábamos, pero ya el error estaba. Había que se perdía una partida, había que desecharla, o el producto ya tenía ese error implícito porque no había una prevención del mismo. Ahora se trata de prevenir, es tratar de evitar el error en el proceso de fabricación. Esos son los cambios de paradigma que hay. Concepto de calidad, hay definiciones, pero para cada rubro hay varias definiciones en lo que sería, en la traducción de lo que sería un equipo o un concepto de calidad. Por ejemplo, cuando nos referimos a una marca especial, fiabilidad o durabilidad, la garantía, la potencia, la fidelidad, en este caso en un equipo de audio, el diseño, el prestigio, las funciones que en función de la necesidad del cliente, el precio. Todos esos son conceptos que buscamos uno intuitivamente cuando va a comprar un equipo de audio. Esos son conceptos que hacen a la calidad del producto. Cuando hablamos de un establecimiento, un restaurante, limpieza, rapidez, variedad, sabores, servicio de estacionamiento, atención y trato, precio, cómo son las instalaciones. Cuando uno elige un restaurante, busca eso, está buscando intuitivamente todas esas mejoras. Todo eso es mejora en el servicio, es tratar de buscar algo de calidad, es una exigencia del cliente. El tema está de que el dueño del establecimiento esté a la altura de las circunstancias, que eso es lo importante. Cuando hablamos de un establecimiento de educación, ¿dónde va uno a inscribir a un hijo? ¿No es cierto? Donde haya disciplina, cumplimiento de programas, que haya capacitación del docente, que la institución tenga prestigio, la ubicación de la misma, que las instalaciones sean amplias y cómodas. Buscamos también el tema del precio, de la seguridad. Hay un factor general respecto a los distintos ámbitos. Quiere decir que con esto lo que estoy demostrando es que uno intuitivamente tiene el concepto de calidad arraigado en esos pensamientos. Entonces, en función del lugar donde uno se enfoque y el lugar, ya sea un equipo, ¿no es cierto?, o un servicio, o no sé, una institución donde uno pueda desarrollarse y con conceptos lógicos de buen aprendizaje y buena calidad. Acá estábamos incluso hablando la dimensión. Yo me adelanté un poquitito. Hablábamos de calidad de diseño. Calidad conforme a las especificaciones es lo que llamamos de calidad de fabricación. Diseño y especificación. Yo diseño, pero tengo que conformar lo que está diseñado. En función de la especificación, la calidad de diseño no es solamente el modelo en sí, sino son los materiales, de qué lo hago, cómo voy a hacer las uniones, las costuras, los montajes. Entonces, esa es la calidad de diseño. Y esto es, respecto a la fabricación, la mejor adaptación al diseño. Tengo que cumplirlo a rajatabla en función de lo que me dice el diseño, para que tenga una buena calidad de fabricación. Disponibilidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento, eso también es importante, porque yo puedo diseñar algo bueno, pero por ejemplo que el mantenimiento sea muy, muy dificultoso. Yo puedo hacer desde el punto de vista del diseño es bueno, por ejemplo que yo, un artefacto de iluminación, es bueno, pero tiene muchas complicaciones desde el punto de vista para poder hacer un mantenimiento, por ejemplo en altura, si fuera, qué sé yo, una columna de alumbrado. Entonces, eso es importante. Tengo que ver la confiabilidad del producto, pero por el otro lado también la facilidad de hacer ese mantenimiento. Y después el servicio de campo, servicio postventa, que eso es lo que yo les dije respecto a Just in Time, ¿no es cierto? La forma de hacer un servicio de campo, que uno hace una inversión inicial de control de calidad muy estricta, pero después ese servicio de campo, servicio de postventa, es mínimo,
porque es solamente algo descriptivo. Hoy en día con los medios informáticos se hace a través de vía web, entonces no hay ningún inconveniente, pero no es que el cliente esté quejándose constantemente de que el producto no es confiable, tiene problemas, etc. Ese es lo que uno busca para reducir, eso sí, el tema del servicio de campo o el servicio postventa. Ahora, yo le hablé a ustedes, ¿hasta ahí se entendió? ¿Dudas? Chicos, ¿dudas? Hola. ¿Se entendió, profe? Bueno, ahora yo les hablé a ustedes de estos conceptos, pero para dar intervención a la conformidad, a la especificación, a la fiabilidad, a la satisfacción del cliente, etcétera, hay un concepto propio que es el ciclo de la calidad. Otros lo conocen como círculos de la calidad o el círculo de calidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es el ciclo de la calidad? Un ciclo retroalimentado, en el cual básicamente el cliente plantea unas necesidades. Entonces la parte del mercado, fíjense los puentes de Fayol, la parte del mercado, mercadotecnia, interpreta esa necesidad del cliente. Yo hago una entrevista con clientes que, por ejemplo, especialistas o conocedores de máquinas de herramientas, por ejemplo, y la parte de mercadotecnia mía, la industria, lo que hace, empieza a interpretar esas necesidades y define el producto, define las características de ese producto en calidad. Por el otro lado, al interpretar las necesidades, empieza a trabajar lo que sería la ingeniería de diseño. Diseñamos el concepto a través de un concept, un diseño, preparamos las especificaciones y definimos todas las características de calidad de ese producto que vamos a ofrecer a la clientela. De ahí salen las especificaciones concretas. Esas especificaciones concretas van al área de fabricación, donde tengo que diseñar, como habíamos visto en el módulo 2, tenía que diseñar lo que es el proceso productivo, cuál es mi tecnología de punta, cuál es mi tecnología base, en función del diseño del producto. Y tengo que hacer un monitoreo de esa partida. Primero va a salir un concept, después va a ser una prueba piloto y va a haber unas partidas reducidas de ese producto. Entonces, con eso tengo que hacer directamente un control de calidad y monitorearlo. Ese producto sale, ¿no es cierto?, a una prueba con prototipos limitados y va al cliente. Y el cliente evalúa si está bien, si tiene que hacer unas correcciones, si está bien, si es muy satisfactorio de lo que definió o no. Y después es un ciclo que se retroalimenta. ¿Por qué? Porque si hay que hacer alguna modificación, que de hecho generalmente uno hace un producto y por ahí en la segunda tanda o la tercer modelo hay algún tipo de análisis de valor, bajando algún costo o mejorando alguna funcionalidad, ¿no es cierto? Vuelve de nuevo a diseñarse en mercadotecnia, de mercadotecnia baja ingeniería. El mercadotecnia lo que hace es el marketing, lo que hace es interpretar la necesidad, es un nexo de negocio entre el cliente y la industria. Y así directamente vuelven a hacer operaciones y control de calidad. Quiere decir que es un ciclo que se retroalimenta constantemente. Eso es el ciclo o el círculo de control de la calidad. Cuando nosotros estamos hablando de control de calidad, este ítem que es más importante, es cómo lo planeamos, cómo lo vamos llevando. Yo le hablaba del tema de la famosa just-in-time, el control, el monitoreo constante. Y para eso entran en juego costos de la calidad. Yo le había dicho, incluso lo habíamos hablado antes, a ver cuál era la filmina, si mal no recuerdo, acá. En el concepto de calidad total, hablábamos de calidad total del producto y calidad total como una forma de administrar organización. Calidad total, calidad de satisfacción del cliente y calidad del producto de servicio. Y hablamos del concepto de estadística del proceso. Entonces, ¿cómo identificamos los costos? En este flujograma se ve bien. Tenemos, por ejemplo, los costos básicos de la calidad son 4, en el cual 2 son costos de evaluación y de prevención.
son costos previos al proceso, cuando uno está haciendo un producto, diseñando un producto. Estos son errores o costos evitables. Altos costos, pero son evitables. Altos costos me refiero a el equipamiento que uno necesita. Por ejemplo, si tiene que hacer un costo de prevención para equipos electrónicos, tiene que montar un laboratorio. Si tiene que hacer un costo de prevención, por ejemplo, para evaluar el grado de pureza de un agua mineral, evidentemente el costo es mínimo, el equipamiento es mínimo. Es más que nada visual y a través de un contraste. Perfecto. Entonces, uno es el costo de prevención y los costos de evaluaciones. Estos son costos que evitan los errores dentro del producto que uno fabrica. Y después están los costos de fallas internas y externas, que ya está definido, ya hay un costo de falla, ahí ya hay una erogación de plata, ¿no es cierto?, que a mí me produce un inconveniente y tengo que rever todo. Quiere decir que estos son pérdidas, costos de falla interna y externa son pérdidas, costos de evaluación y de prevención son preventivos o predictivos, fundamentalmente. Entonces, predictivos porque los voy monitoreando y los puedo evitar. Identificar un costo. Está relacionado con la prevención de la baja calidad de un producto. Si yo identifico el costo y está relacionado con la baja de prevención de la calidad del producto, sí hago un costo de prevención. Tengo que hacer un laboratorio, montar un buen laboratorio de control de calidad, que eso me va a insumir en el prorrateo al valor final del producto para evitar ese tipo de baja de calidad del producto. Por ahí, como yo les dije, no es necesario hacer este costo de laboratorio. Entonces, si es no, vamos directamente a la opción de evaluación. Está relacionado con la evaluación de un producto o servicio para saber si cumple o no la especificación. Quiere decir que estamos haciendo, por ejemplo, una inspección visual. Por ejemplo, como yo les dije, el grado de pureza o de impureza que pueda haber en un agua mineral. El clásico, o uno de los tantos. Es una evaluación visual. No necesito ni personal especializado ni nada. Es un control de calidad o un costo de evaluación, pero esto tengo que hacer un pequeño montaje y, por supuesto, personal que esté constantemente pagándole salarios, ¿no es cierto? Y todo respecto a lo que sería la evaluación del grado de pureza del mismo. Ahora, si no hacemos ni una ni la otra, está relacionado con un producto o servicio defectuoso. Sí, se encontró antes de la entrega. Entonces, si es así, es un costo de falla interna. Quiere decir que lo vimos antes de la entrega. Es un costo de pérdida, pero no salió al mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Evitamos directamente que ese producto defectuoso salga al mercado y sea captado por la clientela, que es lo que yo quiero evitar. Pero es un costo interno mío. Si es no, se encontró después de la entrega, en ese caso es un costo de falla externa. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que evitar sí o sí. Que el costo de la falla externa sea mínimo minimorum, o sea, lo mínimo indispensable, porque hace a la calidad del producto y al concepto del producto que va a salir el cliente. Y si no es no, en total, en ninguna de estas evaluaciones, no es un costo de la calidad. Evidentemente es otra falla que no se refiere a la calidad del producto en sí. Por ejemplo, el diseño del proceso. ¿Se entendió? Entonces, esto sería directamente, básicamente, los cuatro conceptos de costo de la calidad, dos que son de evaluaciones de prevención y los otros dos que son de falla, tanto internas como externas. Esto se llama costo de falla o fracaso también se lo llama. Yo esto lo puedo traducir a una tabla, a una curva. La curva clásica, que es la curva lógica de costos, en el cual yo defino, por ejemplo, el costo que me insume del concepto de calidad en pesos y la cantidad de efectos. Si yo tengo pocos defectos, ¿no es cierto? Evidentemente, al tener pocos defectos, fíjense que el costo de falla externa e interna, que es una recta porque es proyección o exponencial respecto a cómo va, no exponencial, sino es una recta que pasa por el origen en función de la cantidad de productos defectuosos, quiere decir que ese costo de fracaso de fallas internas y externas, si yo tengo pocos, quiere decir que estoy trabajando en un ámbito bueno. Estoy haciendo un monitoreo muy importante de esos productos. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy haciendo, por ejemplo, estuviéramos en este sector,
proyectándolo, quiere decir que yo tengo un gran laboratorio montado, por ejemplo, haciendo una política de calidad total en todos los productos, uno por uno, ¿no es cierto? Y tengo todo montado en una estructura de prevención y evaluación, que va a tener un costo, por eso se va asintótico hacia el costo. Esto es un costo adicional que tengo en el producto. Y sube. Pero la ventaja que yo tengo es que los defectos van a ser pocos detectados, porque prácticamente estoy monitoreando cada uno de los productos. Si nos vamos al otro extremo, y hay muchas fallas, evidentemente los costos de prevención, la inversión que yo hago en evaluar o en prevenir las fallas es poca, es escasa, y las fallas internas y externas se disparan. La cantidad de efectos óptima sería esta, donde está el costo mínimo. Sumada de las dos me da este tipo de curva, tipo bañera, costo mínimo, que ese sería el costo total. Ahora, ustedes me dirán, ¿dónde me conviene trabajar? Depende. Si yo estoy trabajando directamente con equipos electrónicos muy sofisticados y tengo una buena política de costos de la calidad y quiero evitar todo lo que sería postventa y fallas que me tiren abajo el producto, por ejemplo, una computadora, un procesador, yo voy a estar trabajando acá. Voy a hacer un control estricto, ¿no es cierto?, de cada uno de los procesadores, y de esa manera voy a tener un laboratorio montado para hacer el mismo. Si yo tengo que hacer un control de calidad respecto a dimensiones, por ejemplo, de ferretería o de algún elemento que es férreo y que no tiene grandes, o líquidos, por ejemplo, si tengo en el caso de grados de pureza de líquidos, ¿no es cierto?, que no significa un laboratorio montado y gente especializada, evidentemente voy a estar trabajando con un costo de prevención bajo. Las fallas quizás sean muchas, pero lo que pasa es que a mí el producto, bueno, no va a ser excesivo, pero puede haber un 10% de fallas, son descartables. Todo depende directamente de qué producto esté analizando, cómo sería la estructura organizacional de la empresa y fundamentalmente la calidad de ese producto que yo quiero brindar. Evidentemente, si yo quiero tratar de que el producto trabaje con la menor cantidad de efectos, yo tengo que trabajar en esta zona. Esta curva la voy a bajar y esta proyección de la curva de costo mínimo se va a venir para este lado. Quiere decir que todas las curvas van a estar trabajando acá. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando en este sector donde voy a hacer un costo de prevención muy alto. Entonces, al hacer un costo de prevención muy alto, esta recta de fracaso o falla interna-externa, a medida que tengo muchos productos, pero la pendiente va a ser más menor, va a estar prácticamente achatada, no inclinada, sino más hacia abajo, más hacia la línea de los ejes de las X. ¿Se entendió eso? ¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? Esto van a verlo, lo van a ver, creo que hay un ejercicio numérico en la práctica para cómo pueden trabajar, en qué sector y cómo van a hacer con ecuaciones de trabajar en el concepto de la calidad hacia un lado o hacia el otro. ¿Se entendió eso? Chicos. Bueno. Vamos a ver de qué manera la calidad influye en la ganancia. Esto es muy importante, hay un flujograma, pero muy práctico y muy rápido de entender. Fíjense que yo trabajo en la calidad básicamente en dos conceptos: el diseño y la fabricación, la concordancia con el diseño. Y voy a tener 4 definiciones que voy a tener acá. Primero, menos desperdicio, si estoy trabajando con buen diseño y buen diseño de fabricación. Si yo tengo menos desperdicio, voy a tener más materia prima. Quiere decir que voy a aprovechar mayor, voy a mejorar más la productividad, porque voy a poder hacer más unidades. Mejoro la productividad.
que está en relación directa con la materia prima. Si yo mejoro la productividad, voy a fabricar más, puedo mejorar porque voy a bajar los costos. A mayor cantidad de productos, los costos bajan. Si yo bajo los costos, mejoro la utilidad, porque voy a tener más margen para fijar mi valor del precio de venta. Quiere decir que voy a tener mayor utilidad. Y por otro lado, bueno, mejoras mayor utilidad, mejoras los márgenes. Mayor utilidad desde el punto de vista de los activos, porque estoy aprovechándolo más. Y mejoro los márgenes desde el punto de vista del margen. ¿Se acuerdan cuando habíamos definido utilidad? Que era la diferencia entre el precio de venta y el costo. Quiere decir que mis márgenes, del costo total, diferencia entre el precio de venta y el costo total. Quiere decir que mis márgenes van a ir mejorando. Respecto a la curva de costo del producto, lo que era el punto de equilibrio, yo voy a poder mejorar, ampliar mi brecha de márgenes, porque voy a bajar los costos y, por supuesto, el precio de venta lo voy a mantener constante, pero voy a ir mejorando el margen de ganancia. Eso respecto a el diseño, en lo que se refiere al producto en la fabricación. Si yo estoy hablando respecto al mercado, voy a tener mayor valor. ¿Se acuerda que habíamos hablado que el concepto de valor era la utilidad referido al costo, o la fiabilidad, o las propiedades del producto respecto al costo? Entonces voy a mejorar el valor porque voy a bajar el costo. Al mejorar el valor, voy a tener mayor participación en el mercado porque mi producto va a inundar el mercado. Y por lógica van a ir creciendo mis ingresos. Quiere decir que fíjense cómo de una manera, ya sea en el proceso productivo como en el diseño para el mercado, yo mejorando y haciendo un buen diseño y una buena calidad de fabricación, mejoro estadísticamente todas las ganancias del producto, de mi producto. ¿Se entendió esa gráfica? ¿Dudas? Perdón, profe, ¿dijiste a la izquierda diseño y a la derecha fabricación? ¿O al revés? No. El concepto de diseño y fabricación. Acá directamente es, cuando estoy hablando de, si yo hablo de menos desperdicio, ¿no es cierto? El concepto es general, calidad, diseño y concordancia. Diseño y fabricación. Eso que involucra a mí que mi diseño y la fabricación estén en concordancia con el diseño. Diseño y concordancia. ¿Qué me involucra? Primero y principal, si yo tengo un buen diseño de fabricación, evidentemente lo primero que voy a notar es que los desperdicios míos de materia prima van a ser mínimos. Y voy a conseguir mayor productividad porque voy a aprovechar más la materia prima. ¿Sí? Y así sucesivamente bajo los costos. Por el lado del valor, al bajar los costos, la otra opción, acá bajar los costos, mejora la utilidad y mejora los márgenes. Por el lado del menor costos, que haya concordancia con esto, mejoro los valores, porque al bajar los costos, mejoro el valor del producto. Voy a vender más en el mercado y el crecimiento de mis ingresos. Pero este concepto de la calidad no es que se va para la izquierda o para la derecha. Defino directamente todos estos ítems teniendo diseño de concordancia, calidad de diseño y calidad de fabricación lo mejor posible. Eso es lo que quiero decir. Que sea un producto de buen diseño y de buena calidad de fabricación. ¿Se entendió? No es que es uno o Bárbaro. otro, son los dos. Está, perfecto. Son los dos. Supónganse que yo hago un producto de diseño de calidad buena y fabricación regular, mala. Lo primero que voy a tener desperdicio de materia prima, por ejemplo. Puede ser que no, pero puedo tener, por ejemplo, en vez de desperdicio de materia prima, puedo tener, usar, por ejemplo, en el caso del calzado, usar directamente más pegamento. Voy a estar desperdiciando, porque acá voy a tener, por un lado voy a tener más desperdicio desde el punto de vista de retazos, por ejemplo, de cuerina o algo para descartar, y por otro lado voy a estar usando más pegamento para pegar una zapatilla, si no, por ejemplo, no viene cosida, por ejemplo, aparte de encolada.
Entonces, lo que voy a buscar ahí ese sería si fuera el diseño, la calidad de diseño buena, pero la calidad de fabricación no. Entonces, la condición ideal es que esta y esta sean lo mejor posibles. Por eso hablan de concordancia, diseño de fabricación o concordancia con la especificación, que es lo que más se parece al diseño, que sería lo que, pues el diseño, vuelvo a repetir, no es solamente cómo lo diseño estéticamente, sino cómo hago los productos, cómo hago el proceso, si va cosido el zapato o no, qué tipo de cueros uso, la estética, las plantillas, qué calidad de material uso, qué tipo de suela uso, la calidad de la suela. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, bárbaro, buenísimo. Bien. Otro punto que también es respecto ahora ya entramos en las técnicas de control. Porque hasta ahora no hablamos de la técnica de control, hablamos de las evaluaciones y los costos, pero tenemos que hablar de las técnicas que uno use. Técnicas de control de calidad. Primero, tenemos que definir en un sistema de control de calidad X el dónde, el qué, el cuándo y el quién. Es dónde identificamos los puntos críticos de un proceso productivo. Hay procesos que tenemos que hacer un control de calidad punto por punto, hay otros que se hacen control de calidad en la materia prima y control al final, hay otros que se hacen menos control de calidad, hay otros que solamente se hacen control al final. Entonces, lo que hay que identificar primero en lo que es un sistema de control de calidad de un proceso productivo es los puntos, en dónde hay que hacer los controles de calidad. Si hacemos un control de calidad total, sacamos todas las unidades y las controlamos. Si hacemos un control estadístico, sacamos una muestra que está definido por norma ISO del 10% de la población, y con eso directamente medimos. Eso directamente es ¿dónde? ¿Qué tipo de medición y equipo de medición? Si vamos a hacer directamente una inspección visual, si necesitamos equipo sofisticado, si hay que hacer una de preventivo y por lógica necesitamos equipamiento, qué sé yo, de medida. ¿Qué tipo de medición vamos a hacer? Si hacemos mediciones directas, si hacemos mediciones indirectas. Todo eso en todos los rubros, ya sea mecánicos, eléctricos, electrónicos, químicos, qué tipo de equipamiento se va a necesitar y qué tipos de mediciones se definen esos controles. ¿Cuánto? Definimos la intensidad de control. Como yo les dije, podemos hacer una calidad de control total en todos los productos muy sofisticados o hacer una muestra, productos menos sofisticados. ¿Y quién? Definir qué personal realiza la inspección. Si personal altamente calificado, evidentemente si hay un laboratorio. Si, por ejemplo, para un grado de impureza va a ser un personal medianamente especializado. O sea, eso es quién lo va a definir. Entonces, el dónde, en qué lugar físico, qué tipo de mediciones vamos a hacer, cuánta es la cantidad o qué cantidad del lote o si toda la producción vamos a controlar uno por uno y qué personal va a realizar esos controles. Y nosotros conocemos, para hacer esas técnicas, se traducen en controles, en análisis de métodos. Porque eso serían las definiciones, ¿qué vamos a hacer? Y por otro lado, tenemos que definir qué vamos a controlar. Y ahí entran las herramientas de estadística de lo que serían los controles de calidad. El primero y principal es un diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, ustedes lo van a escuchar como diagrama del 20-80, 80-20. También se lo llama diagrama ABC. Dice, constituye un sencillo gráfico método analítico que permite discriminar entre las causas más importantes de un problema, las pocas y vitales, y las que son menos, las muchas y triviales. Hay una lógica que eso lo aplicamos en todo el orden de la vida. Todo el orden de la vida. Pregunto, ustedes cuando tienen que solucionar algo, no empiezan por lo más fácil. Empiezan por lo más vital, lo más gravitante y lo que le va a solucionar la mayor cantidad de los problemas. Nunca vamos a empezar por lo más fácil. Siempre empezamos, la lógica del ser humano es empezar siempre por lo más complejo, que le va a traer los mayores problemas y va a tratar de solucionarlos. Entonces, evidentemente, hay un valor, ¿no es cierto?, que dice el 80% del valor de un intervalo de artículos se debe al 20% de sus artículos.
el 80% del total tiempo de trabajo que se consume, el 20% de las actividades diarias. Quiere decir que cuando nosotros vamos a los problemas vitales, ¿sí? Esos problemas vitales son un 20%, pero me solucionan a mí el 80% de las dificultades. Entonces, los problemas más vitales solucionan la mayor cantidad. No es el 80, le dicen 80-20 por un valor estadístico, pero lo que quiere decir es que, por ejemplo, solucionando los problemas vitales, trato de solucionar el 70-75% de los problemas totales de un producto determinado o de un sistema. Y después lo demás son los menos gravitantes, que sería el 80% restante. Esa es la regla del 80-20. O diagrama ABC. El ABC, ¿por qué le dicen ABC? Porque es fijar prioridades. Primero tratar de solucionar A, después tratar de ver B, y después tratar de ver C, y así sucesivamente. ABC es el orden de prioridades, por eso se dice diagrama ABC o diagrama de Pareto. Eso lo van a ver en matemática. Los matemáticos en estadística trabajan mucho, nombran mucho el tema del concepto de lo que es el diagrama ABC. ¿Por qué voy con esto? Vamos a ver un ejemplo de lo que sería técnicas de control de la calidad. Dice, en el departamento de sistemas existen paralizaciones de trabajo debido a fallas de ciertas máquinas. Se decide analizar este problema para tomar decisiones encaminadas a solucionarlo. El personal del área, hacemos siempre un checklist o un listado de verificación para ver la falla, enumera las principales causas que pueden estar incidiendo sobre los problemas. Por ejemplo, interrupción de la energía eléctrica, 1. Manejo incorrecto por parte del operador, 2. Programa inadecuado, 3. Falta de mantenimiento, algún virus o algún problema en el sistema informático y otros que serían genéricos, o sea, varios. Dice, para constatar tales apreciaciones, se decide recolectar datos en cualquiera de los dos turnos, matutino o vespertino, de forma aleatoria durante 8 horas, en cada uno de los 4 días determinados como periodo de recolección de información. Yo tengo que recabar información, checklist, listado de verificación. Necesito información. Entonces hago una tabla de causas por el cual me produjo esta paralización del trabajo, del servicio. Entonces, y llego a definir, por ejemplo, frecuencias en minutos, que definen directamente la cantidad de salida del sistema de producción. Entonces, por falta de mantenimiento, hay una frecuencia de 202 minutos de salida del sistema. Por programa inadecuado, hay 114 minutos de salida en un sistema. Por un periodo que póngale que son 8 horas. Por interrupción de luz, hay 92 minutos de salida del sistema. Por manejo incorrecto de la máquina, hay 45 minutos de salida del sistema. Y otros genéricos varios, hay 16 minutos. Total, 488 minutos de salida del sistema. Acá yo hago los porcentajes relativos. Digo, por ejemplo, este es el 100% y hago los porcentajes de incidencia de cada uno de los inconvenientes que me originó la salida del sistema de servicio. Y por lógica, hago los acumulados acá al costado. Perfecto. Ahora, yo con estos datos puedo hacer un diagrama de Pareto, que es un diagrama de barras. O sea, o un diagrama también, no es un histograma, sino es un diagrama de valores relativos. Entonces digo, fíjense, la frecuencia mayor que se dio es fallas de mantenimiento, 202 minutos. Quiere decir que acá va a ir falla de mantenimiento a la primera frecuencia. La segunda frecuencia es programa inadecuado. Va acá, programa inadecuado. Yo los encolumno. Acá porque está dado más o menos en ese orden decreciente. Pero podría estar alterado, no importa. Lo voy encolumnando por orden en el diagrama de Pareto. Después vamos a interrupción de luz, 92 minutos de energía. Después vamos a lo que sería manejo incorrecto, los otros genéricos, y me da el valor total.
Fíjense que acá está el valor total. Y los porcentajes referidos acá de porcentaje de incidencia. Y los totales, 488 minutos. Este es un diagrama discreto, entonces yo tengo directamente barras que me dan magnitud. Interpretación. ¿Qué hago? Fíjense, yo hago esto, esta es la diagonal, superpongo esto acá, hago, y es una exponencial, ¿no es cierto? Va haciendo un diagrama de una exponencial así hasta haciéndose asintótico. Va en ese... Todo esto, si yo esto lo traslado acá, los dos vértices cruzados, que sería esto que está acá, me va a dar directamente la proyección. Me va a dar una quebrada, pero es una exponencial de este tipo. Lo mismo acá, cuando llego acá, acá, lo mismo acá, y acá directamente el mínimo, que sería el último. Dice, de los pocos vitales se deberá determinar la factibilidad de atacar estos. La eliminación de esos factores disminuirá el tamaño del problema en aproximadamente un 80%. Si yo ataco estos tres, famoso ABC, lo puse así para que lo vean, pero no es necesario que sea este y este. Puedo atacar uno, este, por ejemplo, o este. Eso depende. Pero el tema es que me da un orden. Yo ataco directamente los tres, que es lo que está entrelazado, y soluciono el 80% aproximadamente de los valores, de los problemas. La eliminación de esos factores disminuyó el tamaño del problema en aproximadamente 80%. ¿80% de qué? De los minutos totales de salida de máquina, que serían, o de sistema, 488 minutos. Dice, se observa que el mayor tiempo para la realización del trabajo, 202, corresponde a la falta de mantenimiento, siendo el 41% de atribuciones a causa. Si se elabora un programa de mantenimiento y se lo aplica, se eliminará el 80% de las causas. Quiere decir que yo lo que hago con este diagrama de Pareto, que está acá definido y que está acá, lo que hago es ponderar. ¿Ponderar qué? Ver cuáles son las distintas fallas y darle un orden de prioridades. Primero voy a atacar este tema, que es el que me da un 200 por minutos fuera de servicio, después atacaré este, después atacaré este. No quiere decir que no ataque todos, pero fijo las prioridades. Voy a hacer la que me va a solucionar, o los tres genéricos, ABC, ABCD, le da un orden, ¿no es cierto?, para ir solucionando la mayor cantidad de salidas de servicio del sistema en forma inmediata o lo más rápidamente posible. Y después dejo los varios o aleatorios en estadística. Entonces, yo con ese diagrama lo que fijo son los órdenes de prioridades. ¿Se entendió eso hasta ahí? Chicos, ¿se entendió? Hola. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora un segundo diagrama, que lo vamos a ver con otro ejemplo, pero es lo mismo. Podemos analizarlo, o ustedes lo pueden analizar en casa con este. ¿Qué es el diagrama de Ishikawa? Este es un japonés que diseñó un concepto, porque ellos son muy buenos en el tema de control de calidad, y lo que hicieron directamente se llama, para no conocer el diagrama de Ishikawa, espina de pescado, le dicen, pero en líneas generales se llama diagrama causa-efecto. Entonces dice, método simple de mostrar las posibles causas de un problema de calidad de manera gráfica. A este modo se le ha llamado muchas maneras, diagrama de Ishikawa, diagrama espina de pescado, por el tema de un esqueleto. Entonces vamos a ver, dice, ¿qué es? Es la representación de varios elementos causas que pueden contribuir a un problema. Fue desarrollado por Ishikawa en 1943 en Tokio. Algunas veces se denomina gráfica de espina de pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se requiere detectar posibles causas de un problema específico. El uso de diagrama Ishikawa hace posible reunir todas las ideas para el diagnóstico de un problema. Un diagrama causa-efecto bien preparado es un vehículo para ayudar a los equipos de mejora continua es de calidad, a tener una concepción común de un problema complejo. Y este es el famoso diagrama. Fíjense una cosita. Lo primero que yo hago es lo siguiente. Hacemos el esqueleto. Las causas del efecto, por ejemplo, habla de camisas con defecto, acá está hablando. Este sería el efecto final. ¿Cuáles son los agentes que intervienen en la confección de una camisa? La mano de obra, la máquina, el método y el material.
Esos serían los valores fundamentales. Puede haber otro más, pero esto es gráfico. Serían las causas principales que me producen este efecto. Este defecto o efecto no deseado. ¿Y cuáles son las distintas causas secundarias? Bueno, en el caso de máquinas, lo desmenuzamos, uno lo analiza. Esto es empírico, lo tiene que ir analizando para cada aplicación que uno haga, ¿no es cierto? Por ejemplo, mano de obra puede haber desmotivación, defecto en la costura, fatiga, falta de entrenamiento, personal no calificado. Máquinas, máquina de costura defectuosa, cadena gastada, un repuesto, tijera pequeña en la máquina, falta de mantenimiento de los equipos. Método, molde con defecto, sería la hechura en el caso de una camisa, número excesivo de personas para el corte. Y material, tejido inadecuado, tejido de mala calidad del hilo. ¿Esto existe? Sí. Esto es en el caso concreto. Puede haber muchas más. Y puede ser ese diagrama que vos lo desmenuces o lo hagas para cualquier proceso productivo que estés analizando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, voy al tema de falta de mantenimiento, analizo directamente este defecto primero y aplico un diagrama de Ishikawa para la falta de mantenimiento. Por ejemplo, ¿qué puede haber? Mano de obra no especializada en el mantenimiento, falta de equipamiento, no hay ningún tipo de mantenimiento preventivo, o escasean o no tengo elementos para controlar bien los procesos, por ejemplo. Entonces, lo que yo hago directamente es ver, estudiando o analizando, esto es una guía, estudiando, analizando cada uno de los elementos secundarios de cada uno de los ítems de elementos principales, desmenuzo las causas para que me definan el efecto, en este caso, de una salida de servicio de un sistema, o en este caso, de una camisa que me salió defectuosa. ¿Qué quiere decir con esto? Que este gráfico y este gráfico son complementarios. El primero me define el orden de prioridades y el segundo lo que me define es dónde tengo que empezar a analizar. Eso, una persona que está encargada del mantenimiento lo analiza, un ingeniero lo tiene que desmenuzar. Puede ser en el sistema de información, en el sistema de transmisión, en el integrado, en lo que sea en función del proceso. Pero lo que analizo es, por un lado, defino el problema más importante que me va a solucionar el 80% del tiempo de salida del sistema. Y por otro lado, analizo las causas que me generaron eso a través de este diagrama de espina de pescado o de causa-efecto. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Alguna duda tienen que tener? Hola. Sí, profe, una pregunta. Dijiste, el primero me define algo y el segundo o sea, el primero... El segundo primero te define las causas. No quiere decir que yo no haga todo. El primero lo que me define es el orden de prioridades. La que me origina a mí, en este caso, el mayor tiempo de salida de servicio. Listo, ahí va. Y el segundo me define a mí, o desmenuzo con el segundo, el proceso. ¿Cuál es la causa? Y cuáles son los posibles potenciales, perdón, cuál es el efecto y cuáles son los principales causantes de ese efecto. Para yo empezar a bucear y empezar ahí analizando cada ítem. ¿Me entendés? Para tratar de solucionar. Perfecto, ahí va. Sí, me había faltado esa palabra. Joya, gracias. Y después tenemos, bueno, eso básicamente se analiza para este y este complementario. Son los dos, este primero y este complementario. Ojo, yo después puedo hacer, por ejemplo, cuando analizo el programa inadecuado o el otro ítem o cada uno de los ítems siguientes, voy a hacer un diagrama de causa-efecto para cada una de estas fallas. O sea, es uno para cada uno de estos fallas que sucedan. ¿Se entiende? Para ir solucionando. Y el objetivo final es solucionar todo. Pero por lo menos el mayor costo
que serían mayor cantidad de tiempo de salida del sistema, con el retraso de producción que eso acarrea, lo soluciono, ¿no es cierto?, con el que acumula más tiempo, el más importante. O el más costoso, porque a veces lo podés medir en tiempo, y otras veces lo podés medir en costos. No en el tiempo de producción, sino en lo que a mí me deroga más plata. Entonces, bueno, eso depende mucho de este gráfico, ¿no es cierto? ¿De qué estamos midiendo acá? Si tiempo o costo en la salida de servicio. ¿Se entiende? Bueno. Eso cuando hablamos de procesos productivos. Ahora, cuando hablamos de producción en serie, se utiliza otro gráfico, que son generalmente pequeñas variaciones, herramientas estadísticas muy grandes, se trabaja siempre con muchas muestras. Que son, por ejemplo, causas de las variaciones, causas no asignables, aleatorias, debido al azar, no son identificables, no pueden ser reducidas o eliminadas, producen variaciones pequeñas. Causas asignables, indefendibles, que deben ser eliminadas, producen variaciones grandes. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que se conoce, antes, voy a pasar, antes de esto, dice, un gráfico de control permite identificar causas asignables y determinar si un proceso está bajo o fuera de control y tomar rápidamente las acciones correctivas. Bajo control trabaja en presencia de variaciones aleatorias. Fuera de control, hay variaciones debidas a causas asignables. ¿Qué quiere decir? Esto es un gráfico de control. Esto cuando se fabrican pequeños elementos, tornillos, clavos o elementos de ferretería o elementos, qué sé yo, terminales o para indentar en eléctrico o cable o secciones de cable, cuando se fabrican en gran escala pequeños cantidad de elementos muy controlables desde el punto de vista de una barra estadística. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo una línea de control. La línea de control a mí me define una calidad de medida. Por ejemplo, que acá tenemos una sección de una calidad, una característica de calidad. Por ejemplo, que esa sección de un clavo, de un elemento, de un terminal, es de 0,5, de 5 milímetros, por ejemplo. Póngale que esos son 5 milímetros. De 5 milímetros, 0,5 centímetros. Son 5 milímetros. Entonces, va a haber una pequeña variación, más o menos. ¿Por qué? Porque lógicamente la medida métrica muchas veces no es precisa. Lo más exacto es directamente con elementos de alta precisión. Pero, por ejemplo, a los efectos de una sección de cable, bueno, tendrá 0,5 más o menos una décima, por ejemplo. Es las tolerancias famosas de los metales, los que son mecánicos, todas las tolerancias de medidas, en el gran mil o en la medida de superficie, todo lo que son las distintas diferencias que son en lo que es mecanografía. Mecanografía, todo lo que es, bueno, no me sale el concepto ahora, pero todo lo que es metromecánica, todo lo que sería mediciones mecánicas. Entonces, todo eso directamente hay una tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo elementos con unas tolerancias de décimas, evidentemente yo puedo probar una muestra. Entonces, por ejemplo, salgo de una población de 100.000, saco el 10%. Y pruebo, por ejemplo, a través de un calibre de pasa o no pasa, algún elemento rápido de medida, si la sección era adecuada. En función de eso, lo que hago es descartar o no ese lote. Esa es una medida rápida. Es un elemento de control gráfico, de gráfica de control, para hacer grandes o controlar grandes cantidades. Bueno, y acá nosotros podemos ver, si uno tiene una nube de medidas, evidentemente hacemos lo mismo que hacíamos para el tema del diagrama de actividades múltiples, o cursograma analítico, que hacíamos directamente, uníamos los puntos para ver directamente si hay alguno, que nos salteamos alguno y darle continuidad. Si, por ejemplo, vemos que hay una falla acá arriba, fuera del control, no se descarta. Por ejemplo, una falla aleatoria de alguna medida electrónica de algún componente. No se descarta. Pero si vemos que todo sale fuera de la banda de control, evidentemente esa partida no funciona y hay que descartarla. ¿Se entendió eso? Chicos, ¿dudas?
Esto no tiene nada que ver con los otros dos gráficos. Esto es un gráfico de control muestral de una cantidad de elementos muy pequeños que hay que medir. Lo mismo, por ejemplo, se puede aplicar esto en una tolerancia por ejemplo, de detección de impurezas de agua mineral. Por ejemplo, hay un definido por química, hay una densidad de impurezas, y bueno, uno evalúa en función de datos estadísticos. ¿Se entendió eso? Hola. Sí, Bueno, profe. Nosotros tenemos un apuntecito que está complementario, que me interesaría que lo leyeran. Pero básicamente, ahora, esto está un poco desactualizado, porque por eso le hablaba del apunte, porque nosotros estamos hablando de la norma ISO 9000. Pero ¿qué pasa? La norma ISO 9000, que es la norma de control de calidad, fue evolucionando y llegamos ahora, hoy por hoy, a la ISO 9000 2021 o 2020, que son las normas de calidad estándares internacionales. Es una norma que nuclea a todas las normas de calidad de todos los países. Por ejemplo, la norma IRA nuestra, o la Bureau Veritas alemana, o cualquier norma americana, es una norma internacional, la norma ISO. ¿Qué hace al tema de la certificación? Nosotros habíamos hablado antes de lo que era certificar ISO. Que certificaba ISO significaba directamente tener una norma con directrices. Entonces, la norma ISO dice, son normas con directrices para asistir a organizaciones de todo tipo y tamaño en la implementación y la operación de sistemas de calidad eficaces. O sea, el hecho de certificar una norma ISO, ¿qué quiere decir? Que por un lado tenemos que cumplir la norma y por otro lado, los que establecen la norma a nivel internacional vienen acá a auditar o a su fábrica a auditar. No es que yo tengo una norma ISO y ya está. Porque por eso le estamos dando valor a ese producto, porque el proceso productivo está normalizado con normas internacionales, tiene utilidad en cualquier parte del mundo, porque certifica esa norma ISO, pero por lógica tenemos que pagar ese sellito que significa directamente una auditoría de fabricación que hace la norma una vez por año, o depende como la frecuencia que uno establezca, respecto a si verdaderamente está cumpliendo las directrices de normas y procedimientos de fabricación. Dice, la ISO nace con la convicción de que la calidad no se asegura con un control de las partes, sino de todo el proceso en sí. Y la norma ISO, lo que se aplica es una norma de procesos. Entonces no se aplica a la empresa, al producto en sí, sino se aplica a un proceso productivo. Es una norma de procedimiento. Dice, lo que a mí me asegura que esa norma ISO es que la calidad de ese producto es estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que vos certificás, ¿no es cierto? Bueno, hay, como yo le dije, auditorías y se tiene que ir repitiendo en el tiempo. Si vos agarrás el día de mañana, no querés que certificar y bueno, salís del sistema internacional, entonces directamente ese producto no está homologado. Lo tendrás homologado en tu país como Irán, pero no está homologado a nivel internacional. Dice, es tal el impacto que esta norma ha tenido a nivel mundial que varias entidades productivas importantes solo se relacionan comercialmente con organizaciones que posean certificado ISO. Que varias entidades productivas importantes solo se relacionan comercialmente con organizaciones que posean certificado ISO. Eso es lo que te da a vos la importancia de una norma internacional. Por supuesto, si vas a fabricar y pretendés que tus productos tengan una certificación internacional para poder exportar, ¿no? Bueno, ¿se entendió eso? Bueno, nosotros tenemos un artículo, quiero que lo lean, nada más que eso me interesa. Bueno, eso ya es una repetición. Y esto está desactualizado, porque ahora estamos hablando de la 2020, que ahí está en el curso en el cual se habla, por un lado, la 9000 habla directamente de la norma ISO y los requisitos, y la 9001
habla de los sistemas de control de calidad, da una idea de cómo se hace la gestión de calidad. Y esto es lo mismo que habíamos visto antes, el círculo de calidad, pero en realidad es un sistema de gestión de calidad, pero no lo vamos a... Me interesa que vean esta gráfica que está acá. ¿Dónde está? Esta, que era el ciclo de la calidad. Bueno, el otro es más para los industriales. ¿Dudas, chicos? Bueno, me queda por ver. Sí, ¿alguno tiene una duda? Perdón. No entendí bien a qué se refiere con las directrices para asistir, tipo, ¿a qué se refiere con...? Siempre quise saber qué era ese sello que se ve varias veces en varias empresas del 9001 y nunca supe bien qué era hasta... Bueno. Las directrices son directamente... Las directrices son las directivas, más que directivas son los cánones que están establecidos para cada norma, o la norma de calidad, ¿no es cierto?, para cada producto, porque hay una norma para componentes electrónicos, para químicos. La norma ISO es muy genérica para todo tipo de productos, es un manual inmenso de directiva de cada sustancia. Por ejemplo, aceites tiene una norma, componentes eléctricos tiene otra, electrónicos otra, y cada uno de esos elementos está discriminado uno por uno. Entonces, las directrices de normas son lo que tiene que cumplir en forma internacional, por ejemplo, en lo que se llama rigidez dieléctrica, fluidez, viscosidad, etcétera, todos los elementos que uno analiza desde el punto que están dentro de esa norma y que están normalizados en forma internacional, en la parte de calidad de alimentos, etcétera. Entonces, esas son las directrices. Lo que tenemos que hacer es que cada producto sea homologado por una de esas normas específicas, por ejemplo, qué sé yo, aceites, ¿no es cierto?, pero que sea homologado a nivel internacional. Entonces, todas las directrices, que son los detalles que tiene que tener ese componente de aceite, químicos, de rigidez dieléctrica, de viscosidad, etcétera, tienen que estar cumplidos y auditados para que sean homologados a nivel internacional, lo podamos usar acá y, por ejemplo, en una máquina, qué sé yo, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Se entiende? Esas son las directrices. Es unificar criterios. Las directrices son especificaciones muy genéricas de cada producto. ¿Se entiende? Como que se refiere a cumplir con los estándares internacionales. Exactamente, sí. Pero la pregunta es, ¿viene como alguien a cada empresa o se hace a la distancia eso? No. Cada empresa que tiene ese sello pasó a algún certificador oficial de la norma ISO o quién la certificación la da esa norma. Te entiendo. La certificación internacional, ¿no es cierto?, no se da así nomás. La certificación internacional se da una certificación, pero hay auditorías. Las auditorías las podés hacer, por ejemplo, si las auditorías son de sistema, la podés hacer vía internet, pero si las auditorías son de tipo de campo, sí, vienen directamente de gente a auditar de norma ISO, no sé la frecuencia, pero te vienen directamente por lo menos una vez por año, cada 2 años, mientras que vos tengas ese derecho y vos pagues directamente ese sello de Irán, te auditan, especialistas en eso. No es necesario que sean gente de afuera. Hay gente que está especializada en cada país en norma ISO determinada. Entonces los tipos ellos mismos te van a auditar. ¿Se entiende? No sé si te quedó duda. Sí, entiendo. No es, a ver, muchos se piensan que es un sello de goma. No es un sellito de goma. Es más, es un delito directamente si vos certificás un producto que diga ISO 9000 tanto y no está certificado. O sea, es un delito. Podés estar directamente en la Argentina con ese producto, no sé, pero donde pretendés homologarlo internacionalmente es un delito. O sea, ese es el, porque te dan una certificación. Por ejemplo, supónganse, no sé si alguno va, por ejemplo, hay certificaciones de la organización y de la empresa, ¿no es cierto? Hasta, por ejemplo, en las cosas más inverosímiles. Por ejemplo, Prosegur, la Agencia de Seguridad y de Alarma y Protección de Tesoro, tiene certificaciones ISO internacional. Y uno va a cualquier... Lo invito a que vayan a Prosegur ahí, que está en las casas centrales de monitoreo y todo, que están en Juan B. Justo ahí, creo que está en 2 cuadras o 3 cuadras pasando
donde teníamos antes el complejo, ahí donde estaba el patronato, y cuando entran a la administración, vendría a ser Juan B. Justo, bueno, no sé si ubican dónde está el patronato, creo que es tipo el Cano, por ahí, bien, Juan B. Justo, enfrente de la estación de servicio que hay por Juan B. Entre Galicia y el Cano. Bueno, pasando 2 cuadras, a mano izquierda está Prosegur, la empresa Prosegur. Ustedes vayan directamente a la empresa Prosegur, entran y lo primero que tienen es un cuadrito de cada norma ISO internacional de cada año normalizado. Es un cuadro de norma ISO internacional. Eso está en inglés también. Pero eso directamente está, es una norma que uno no certifica. Sí, bueno, no es un sellito de goma, está auditada. Formas de auditar, debe haber montones, pero está auditada. Claro, yo porque me acuerdo que creo que, si no me equivoco, cuando iba a los cines, siempre había una publicidad antes que era de Alito, que siempre decía que tenían la norma 9001, la ISO 9001, tipo ahí siempre al final lo decía, y no sabía qué era, pero entonces, por ejemplo, eso que sería, para la norma de un restaurante implicaría entonces, la carne en específico, o cualquier proceso y cualquier producto específico. Es una norma de organización y una norma de especificación, por ejemplo, de insumos o de proceso. Es muy genérico, es muy amplio. Habla de la calidad, es para homologar, es muy amplio. Por supuesto que, por ejemplo, si hablamos de calidad de carnes, hay otros controles, ¿no es cierto? No sé claro, a ese punto, pero si por ejemplo haces un restaurante que busca certificarse con la norma ISO... Lo podés hacer. Pero implicaría que tenga calidad en el proceso de cocción o a la hora de especificar cada uno de los platos, por ejemplo, sería... No. Ahí está, cuando generalmente vos querés certificar, por ejemplo, norma ISO, ¿no es cierto? No vas a certificar un plazo determinado. Un restaurante generalmente se certifica norma ISO, puede ser, por ejemplo, la cadena de conservación, el proceso, la atención, la calidad de los productos en forma genérica, todo lo que es la limpieza, la higiene, los elementos de la estructura propia del restaurante, la organización interna del restaurante. A eso es lo que se refiere a norma ISO. Por eso apunta esa filmina que dice, por eso se aplican a la empresa y no a los productos, a eso. Si vos agarras, por ejemplo, la calidad de las carnes, bueno, debe haber otras normas internacionales que no desconozco, como tenemos nosotros en NASA, también debe haber otras normas internacionales que están homologadas. Pero acá lo que estamos hablando es de la estructura organizacional. ¿Me explico? Bien, perfecto, sí. Eso no quita de que, por ejemplo, haya productos concretos, por ejemplo, qué sé yo, estructuras de mantenimiento o estructuras de calidad normalizadas de productos electrónicos, por ejemplo, que vos quieras directamente, están a través de la norma IEC, que es una norma también internacional, ¿no es cierto? Y vos lo querés homologar con ISO, ¿entendés? Por eso confluyen muchas de esas normas. ¿Me explico? Léanse el apunte, o hay un apuntecito, creo que Sergio lo tenemos ahí en el campus, de lo que habla de como una estructura de norma ISO internacional. Léanlo a título informativo. Sí, efectivamente, es así. Bueno, Sergio, yo ahora me falta, porque me estoy quedando sin saliva. ¿Me escuchás? Sí, sí, Sergio. Me faltaría dar el tema de inventario y suministro, que no es muy grande, que si no tiene inconveniente lo daría el jueves. El jueves, listo. Entonces, completar la teoría el día jueves. Claro, porque en función del cronograma, sí, el 3 de 6 es teoría módulo 6, y ya terminaríamos porque ya no... Y ahí con eso terminaríamos la teoría. Perfecto. Ya después son consultas y desarrollo de módulos. No sé cómo andarán con módulo 7, es un tema del trabajo del campo. Perfecto.